Ya estamos en compañía de nuestra nueva invitada del día. Así es, en este caso la fórmula la tiene Natalia Morales. Nació en San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, es política argentina. Es actualmente diputada electa y convencional constituyente del PTS Frente de Izquierda en Jujuy. Fue una de las convencionales que se retiró de la convención denunciando la irregularidad de lo que se estaba tratando y además en el marco de las protestas que se dieron en los últimos días estuvo detenida por la represión de la policía jujeña. Natalia, muy buenas noches, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, empecemos, si te parece, de atrás para adelante, porque hace algunos minutos nada más habló el gobernador Morales de una conferencia de prensa donde hizo algunos anuncios, donde daba a entender que retrocedía o cedía en algunas de las cuestiones que se estaban cuestionando, pero también ratificaba que iba a avanzar con el proceso constituyente. Estos anuncios de Morales de alguna manera ¿atienden los reclamos que se están haciendo o solamente una finta para evitar esta situación y poder seguir adelante? Sí, me parece que es esto último que mencionás, ¿no? Porque las comunidades indígenas, que son muchas, que incluso están llevando adelante en este momento una medida de lucha, como es un corte en la Ruta Nacional 9, a la altura de Purmamarca, ya hace varios días, ¿no? Que incluso fue donde hubo la represión, bueno, las imágenes que ustedes están mostrando. Bueno, uno de los planteos principales que hacen estos pueblos originarios es que se caiga la reforma antiderechos de Morales, ¿no? No están diciendo, bueno, a ver, modifiquemos algo, veamos tal cosa, sino que entienden que de conjunto es una reforma que va a afectar sus derechos territoriales, va a afectar el agua, va a permitir el avance de las multinacionales que saquean el litio y que no pueden avalarlo. Por eso creo que al escuchar ahora a Gerardo Morales hablar con tanto autoritarismo, con tantos desprecios a quienes están en ese lugar realizando una protesta, pero no sé, en condiciones, no sé, hay mucho frío en ese lugar, están a la intemperie, o sea que la llevan porque están convencidos de que es importante, que es la única herramienta que tienen para defender su territorio, y la respuesta es, por un lado, la provocación, por otro lado, incluso reafirmar que las y los detenidos están imputados y se va a avanzar con sanciones y multas, como dijo, y después, bueno, este paso o vuelta atrás que dice que en un punto hay que ver, ¿no? Hasta qué punto va a retroceder con todos los artículos que van a afectar los derechos indígenas, ¿no? De conjunto, yo recién charlaba fuera del aire, es una constitución que va a profundizar el saqueo de litio, ¿no? Y eso afecta los derechos territoriales, afecta el agua y afecta la vida de las comunidades, como bien plantean ellos. Vos ahí planteabas cuando charlábamos antes de entrar que este retroceso que dice Morales sobre el artículo 50, que es el reconocimiento a las comunidades indígenas, pareciera ser más que nada un castigo porque retrocede incluso a reconocimientos que ya estaban dados, ¿no? A nivel país y que en la provincia de Jujuy, en caso de dar marcha atrás, no se reconocerían. Claro, exactamente. O sea, en la Constitución Nacional ya existen esos derechos, en el artículo 75, inciso 17, incluso a nivel internacional, el convenio 169 de la OIT y una constitución provincial del 86 que obviamente está por detrás de las conquistas de los pueblos originarios y su lucha, ¿no? Entonces esto, como vos mencionás, medio que a modo de castigo plantea, bueno, volvemos atrás con todo, de forma muy cínica, cuando incluso sabemos muy bien que en Jujuy, pero creo que incluso hay que pensarlo más a nivel nacional, vos fíjate el pueblo Coya, el pueblo Mapuche, el pueblo Guaraní, bueno, hay sobrados casos de cómo el Estado provincial, pero el Estado nacional, incluso reconociendo esos derechos, después en la vida diaria de esas comunidades se lo están afectando, ¿no? Con las multinacionales mineras en sus territorios, incluso con desalojos, con el envío de las fuerzas represivas. El otro día fue policía, infantería de Jujuy, pero si hablamos del pueblo mapuche, vos tenés el gobierno nacional, Aníbal Fernández, que ordenó la represión en Villa Mascardi o la detención de esas mujeres mapuches que hace muy poquito recuperaron la libertad luego de enormes movilizaciones y denuncias que se están haciendo. Durante el fin de semana vos estuviste ahí, formaste parte de las protestas, fuiste reprimida, fuiste detenida. ¿Cómo fueron esas circunstancias? ¿Fue de manera regular? ¿Fue de manera irregular? Hubo incluso denuncias de gente que estuvo detenida sin que se la registrara oficialmente. Contanos un poco de ese episodio. Sí, fue brutal, ¿no? Porque por ahí, para ponerle en contexto y que se pueda conocer más, ¿no? El jueves durante la noche y la madrugada se aprobó entre gallos y medianoche, como se suele decir, esta reforma de la Constitución. En ese momento, por ejemplo, había ya movilizaciones, estábamos alrededor de la legislatura, una
marcha de antorcha docentes de miles de personas que estábamos en San Salvador de Jujuy. Los pueblos originarios ya estaban yéndose a Purmamarca para realizar esa medida de lucha, se estaban realizando el corte y generó mucho malestar y mucha bronca que los 40 convencionales constituyentes, tanto de la UCR como del PJ, no solamente que hayan avalado, levantado la mano, sino que después se abrazaban y celebraban esa nueva constitución, ¿no? Eso generó mucho malestar. El viernes comenzaron los cortes, hubo masivas movilizaciones, bueno, las comunidades empezaron a mantener el corte en Purmamarca y el día sábado había muchísimas familias, jóvenes, mujeres de los distintos pueblos como Tilcara, Maimará, Purmamarca, se estaban llegando ahí para solidarizarse y bueno, ya se estaba viendo cómo estaba preparándose el operativo represivo muy cerca del corte y de hecho en horas de la tarde avanzaron, ¿no? Avanzaron infantería, la policía, uniformados, había muchos policías de civil y bueno, fue brutal porque nos disparaban en la cara, o sea que no me lo tienen que contar porque estuve ahí acompañando a las mujeres, acompañando a las comunidades como nuestro compromiso, ¿no? Como convencionales constituyentes del Frente de Izquierda, del PTS y bueno, fue brutal porque como en Chile, ¿no? O sea, de dispararte en la cara, de hecho hay un joven, Mijael Lamas, que perdió su ojo, pero también hay otros, heridas en la cara, en el cuerpo, las mujeres indígenas. Cuando a mí me agarran y me detienen, me arrastran un montón de metros, que eso quedó como filmado por un periodista de La Quiaca, pero a otros periodistas de prensa como Lucho Aguilar de La Izquierda Diario lo detuvieron por ir a rescatarme y así a otros menores que estuvieron detenidos. Una mujer indígena que estaba amamantando a su hijo estuvo detenida y se le impidió poder amamantar a su bebé, que lo tenían otras personas. O sea, toda la situación fue brutal, además de trasladarnos a comisaría, después al servicio penitenciario, situaciones que no se pueden permitir y la imputación, ¿no? Hoy por hoy a todos los detenidos y las detenidas por el solo hecho de utilizar una herramienta conquistada como es el ejercicio de la protesta. Entonces, ahora vos estás imputada, por ejemplo. Exactamente. Vos sos diputada electa, convencional constituyente y tenés una causa. Así es. Bueno, pero imagínate esas mujeres indígenas que están ahí defendiendo su territorio, su vida, el agua, que también están imputadas, o bueno, los periodistas, un turista que fue incluso detenido. O sea, no, la verdad que es bastante preocupante la situación y me parece que no se puede permitir, que hay que denunciarlo, que sucede en Jujuy, pero en Salta, muy cerquita, en esta provincia vecina, Sáenz, que también es un amigazo de Massa, como Morales, quiso imponer una ley antipiquetes, porque también hay un proceso muy profundo de lucha docente, de lucha de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, y la única respuesta es profundizar la criminalización de la protesta social a la par que se avanza con las políticas de ajuste. Natalia, así como están las cosas, ¿mañana se va a juramentar y va a entrar en vigencia la nueva Constitución? ¿O a partir de lo que anunció Morales hoy esto queda en suspenso? Mira, hay que ver cómo se desarrolla. Yo lo que sí puedo afirmar que ante la feroz represión y las manifestaciones que están habiendo en todos estos días, en el marco de un proceso muy profundo por el no a la reforma, un conflicto docente que lleva más de 10 días de paro por tiempo indeterminado, donde también la docencia plantea el no a la reforma, además de sus planteos salariales, continúan, ¿no? De hecho, hoy había varios cortes de protesta con el planteo o el principal planteo, que es tirar abajo la reforma, y creemos que mañana va a ser una importante jornada de lucha, ¿no? El otro día, obviamente estuve con mi compañero Alejandro Vilca y otros compañeros que son convencionales constituyentes, además de haber estado adentro denunciando cómo se estaba cocinando toda la reforma, peleándonos para que se pueda difundir públicamente lo que estaba pasando, incluso con las comunidades indígenas a las que censuraron. Después renunciamos y estuvimos afuera acompañando todos estos procesos de movilización. Viajó Miriam Bregman días atrás también para apoyar este proceso y esta lucha tan importante, y mañana vamos a estar ahí acompañando las movilizaciones también junto con Nicolás del Caño. ¿Qué se sabe o cómo estás viendo todo
el desarrollo del proceso, ¿no? de esta reforma parcial de la Constitución en la provincia de Jujuy, porque realmente nosotros, por lo menos desde acá, nos vamos enterando si la cuenta oficial de Twitter del gobierno de la provincia decide publicar algún artículo que ya esté aprobado, digamos, no se conoce en sí el proceso, el debate, quiénes exponen, quiénes no, quiénes están a favor, quiénes en contra, cuál es el texto que se está discutiendo. Vos que estuviste ahí y que manifestaste tu rechazo y te levantaste, ¿cómo estás viendo toda Mira, esa fue reforma? algo expreso, o sea, no duró, 15 o 16 días duró, o sea, estuvimos 8 días sin tener un borrador del proyecto, de los artículos y el contenido que querían modificar. O sea, imagínense lo que fue todo ese proceso, que fue una farsa, donde incluso desfilaban, ¿no?, los funcionarios del gobierno, desfilaban los empresarios del agronegocio, de las mineras, y algo muy grave que sucedió, que no solamente nos votaban a nosotros en contra para que ni siquiera podamos plantear la situación como convencionales constituyentes, sino que cuando se abordó la discusión por los puntos que querían incorporar para la prohibición de los cortes de calles, de ruta y la criminalización de la protesta, censuraron a más de 60 personas, inclusive referentes de organismos de derechos humanos, ex detenidos desaparecidos de la dictadura, luchadores sociales. O sea que fue brutal cómo se fue cocinando y armando, bueno, todo ese proceso que, bueno, que estaba muy lejos de ser antidemocrático, ¿no? Algo que mintió incluso Gerardo Morales en todo este proceso y no le dijo al pueblo de Jujuy, es que en esta reforma querían sacarnos el derecho a votar cada 2 años, o sea, algo democrático, electoral, o incluso incorporar un artículo de gobernabilidad que al Ejecutivo le garantizaba la mayoría automática de la legislatura, o sea que le daba más poder a quien ganase una elección ejecutiva, quedándose con la mitad más uno de la legislatura, de forma automática, y bueno, subordinando el poder ejecutivo el legislativo al ejecutivo, como ya sucede con el poder judicial. Bueno, esas cosas creo que humildemente aportamos como convencionales del Frente de Izquierda para que se conozca en la provincia de Jujuy, para que se sepa cómo se estaba mintiendo, cómo se estaba cocinando todo a espaldas, y creo que ha posibilitado incluso que con estas movilizaciones se hayan retrocedido en esos artículos. Morales tuvo que reconocer que estos 2 últimos artículos que le estoy planteando, de que no se iban a incorporar, incluso un decreto que sacó en medio de este proceso de lucha y movilizaciones, que se santiaba a los trabajadores que estaban manifestándose, que inhabilitaba a dirigentes sindicales y políticos que estaban en las manifestaciones, que multiplicaban las multas de un régimen contravencional que existe en la provincia y que ahora tiene rango constitucional. Bueno, tuvo que retroceder con eso, no porque quisiera, sino porque las calles lo están desafiando, se ha perdido el miedo, Jujuy está de pie, bueno, y ahora, bueno, está este proceso muy profundo que se va a dar, que está cuestionando la reforma de conjunto. Si Morales propone someter esta Constitución a una consulta popular, ¿para ustedes sería, por ejemplo, una manera válida de resolver este conflicto? Mira, nos parece que es muy importante, primero, que con esta reforma no se puede avanzar. Incluso existe en esta ley que se aprobó el año pasado, un artículo 5 que planteaba de que se iba a declarar nulo, de toda nulidad, cualquier aporte, modificación a este proyecto de ley que había cocinado la UCR y el PJ. Entonces, nosotros opinamos que de conjunto no se puede rescatar nada de nada, y que efectivamente este proceso profundo que se está dando en las calles está planteando una agenda. Nosotros desde el PTS en el Frente de Izquierda, de hecho, planteamos que con esa lucha en las calles se puede luchar por una asamblea constituyente libre y soberana donde efectivamente se puedan discutir y decidir sobre las prioridades del pueblo trabajador, de las comunidades indígenas, pero la verdad que no esperamos nada del régimen político en la provincia de Jujuy, que tiene una constitución como la del 86 y esta reforma que quieren hacer al servicio de los dueños de la provincia, quedándose con todas las riquezas, con una Jujuy que cada vez está más pobre, se sufre mucho, las mujeres están mucho peor, la juventud no tiene perspectiva de presente, pero tampoco de futuro. Natalia, te agradecemos un montón por haber venido acá. Gracias a ustedes. Una cosita para mencionar, mañana, así como hay movilización en Jujuy, acá en Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires, el Encuentro de Memoria de Verdad y Justicia está convocando una movilización desde el Obelisco hasta la Casa de Jujuy al mediodía, así que me parece muy importante también estas acciones en solidaridad por toda esta situación y por abajo la reforma como se está planteando.
Natalia de la Sota pasó por... Natalia Morales, Natalia Morales. pasó por la fórmula. Muchísimas gracias por haber venido. A ustedes.